Me llamo Carlos Víctor Fernández. Me dicen Caco. Bueno, yo nací en Capital Federal y a los 5 años a mi viejo lo trasladaron a una cantera que había en Achira de los Maggi. Maggi e Igan al revés. El cosa del frente, el material de frente se sacaba de ahí, de una cantera. Y a mi viejo lo mandaron de administrador a esa cantera, entonces ahí ya fuimos a parar. Y bueno, hice la escuela y todo. Y en el año el 63, creo, mataron a Kennedy. Sí. Bueno, el mismo día que mataron a Kennedy, nosotros estábamos bajando los muebles, acá en Río Cuarto, ahí en la calle Belgrano y Lavalle. Mi viejo tenía en esa época ya tenía un almacén en Achira, había renunciado, lo habían echado, no sé bien cómo es la cosa, y se trasladó acá a Río Cuarto. Bueno, y a partir de ahí, en el 64, digamos, fue cuando empecé a militar yo, porque en Achira militábamos, mi viejo era uno de los caudillos peronistas, eran 3 los caudillejos ahí. Y bueno, entonces yo era peronista también. Yo en Achira tenía 17, 18 años, pero estábamos por el Partido Laborista. Y cuando vine acá, en el 63, en el 64 fueron las elecciones, no sé si recuerdan ustedes, del candidato a diputado nacional, la cara Rojas. Y el comité, como se llamaba en aquella época, estaba ahí en la calle de Belisario, frente al portón de la Ford. Bueno, y un día iba pasando yo y me miré para adentro y me metí ahí y me quedé. Empecé a militar, digamos, en el partido. Ese fue, digamos, el puntapié inicial de mi militancia. Y no sé si vale la pena seguir, pero después, ya un poco más crecidito, empecé a leer algunas cosas me dijeron. Fundamos la Juventud Revolucionaria Peronista, que fue toda una discusión, si era Juventud Revolucionaria Peronista o Juventud Peronista Revolucionaria, eran las cosas que discutíamos. Y con 2 compañeros más, Pelichotti, que vos lo debes conocer, y otro, el Gordo Irusta, que trabajaba en Caimi. Yo les estoy hablando a ustedes de cosas que ni saber. Bueno, y fundamos, en esa época había tres juventudes, acá en Río Cuarto. Estaba nosotros, la Juventud Revolucionaria Peronista, la JP tradicional, y el movimiento, ¿cómo era que se llamaba? El de Paje, que siempre lo cargaban a Paje, el comadreja Gómez. Le decía Paje, pero Paje, ¿para qué te vas a pelear con los chicos? Voy a tener 40 años, y estaba en la juventud. Y en esa época, bueno, se respetaba en alguna manera que la juventud era hasta los 30 años. Y el pelado Paje, que era pelado, dicho de paso, ya era grande. Pero nosotros éramos 5, y los otros eran 3, y el otro eran 6, ¿viste? Y el que se veía el nacimiento, los reflejos que se veían o que advertíamos de la resistencia peronista en Buenos Aires y en otras partes del país. ¿De qué año estás hablando ahora más o menos? Y en el 68, 66, 67, en la época de Ilia. Ah, lo tengo que lo dije. Caíamos presos cada 2 o 3 días. Pero el preso entraba y salía. Me acuerdo una vez el Poncio, el viejo Poncio, no el Milic. Sí, padre. Gordo. Lo tuvieron 3 días por un frasquito que llevaba en la mano. Que decían que vaya a ser que habrá sido el frasquito. Y resulta que el frasquito resultó ser un análisis fecal de Milic. Y bien, y hacíamos
¿Qué te puedo decir? Era la militancia que teníamos. Con el tiempo eso se fue. ¿Cuáles eran las consignas que defendías con tu militancia? Pero vuelve. Hasta ese momento. Y era paradójicamente algo similar ahora, lo que está pasando ahora en cuanto a la dispersión. Te cuento, yo he ido a reuniones de juventudes peronistas en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que éramos 15 asistentes y había 17 representaciones. O sea, se veía más representantes que gente ahí. O sea, esta dispersión, por ejemplo, el Pelao Paje acá era movimiento MDP, era movimiento, no sé qué, peronista, pero movimiento D, que acá eran fachos, lo que le llamábamos nosotros fachos. Ni sabíamos qué mierda era el ser fascista, y ellos decían comunistas, con el mismo bagaje ideológico que teníamos nosotros de decirle facho a ellos. Pero en Rosario se hicieron todos montoneros, la banda de Pajes era acá. Después te digo que más o menos la dispersión ahora que hay, la diferencia era que en aquella época éramos un montón de agrupaciones que nos cagábamos a cadenazos por la patria peronista y la patria socialista. Pero la pelea era a ver quién era más peronista. Bueno. En cambio ahora no existe eso, son dispersos, están los defensores del bosque nativo, el feminismo, el lenguaje inclusivo, una multitud de agrupaciones y organizaciones. Muchas de ellas me merecen el respeto, y digo muchas porque no todas. Que de alguna manera, y desde mi perspectiva, no deja de ser auspicioso porque está de alguna manera demostrando que existe la militancia, lo que no hay es conducción, lo que no hay es proyecto, ¿sabes? Porque la patria es el otro, y el capitalismo en serio es una boludez que no se lo cree a nadie, salvo algunos hipercristinistas. Pero la dispersión existía, hasta que por un lado aparecieron montoneros, que como dijo un compañero hace mucho, bueno, todo lo que te estoy hablando hace mucho, digo que estaba el colchón lleno de bolitas hasta que vino uno y apretó el colchón y se amontonaron las bolitas. Bueno, eso fue Montoneros, que nos juntó a una parte de esa militancia dispersa que había, y que luego apareció el ERP, y que luego apareció el PRT, etc. Entonces, más o menos, con las diferencias que teníamos entre Montoneros y el ERP, estábamos más o menos en la misma. Era la misma guerra, porque era guerra, ¿eh? Por lo menos nosotros decíamos que la guerra era nacional, popular y prolongada. Si la perdimos, si no la perdimos, si la hicimos mal, pero eso que dice que era una guerra, no éramos cuatro loquitos que andábamos a los tiros por la calle agarrando vigilantes para quitarle la gorra. Era una guerra, a nuestra manera era una guerra, y era contra el Pentágono. Bueno, pero en definitiva lo que te venía diciendo, esas dos agrupaciones guerrilleras fueron las que aglutinaron en definitiva toda esa dispersión de militancia, que mal o bien aglutinó todo eso, mal o bien, no, mal, nos equivocamos, porque lo que nosotros llamábamos guerra nacional prolongada y popular, en definitiva terminamos haciéndola aquí, hoy y yo. Esa que en su momento se llamó la crisis del crecimiento, y la venida de Perón, los 4 millones de personas que fueron a recibirlo, todo eso, hizo que muchísimos compañeros salieron a la luz
a la clandestinidad, acá en Río Cuarto hubo una conferencia de prensa en donde, ahí en 5 esquinas, te cuento esto como anécdota, estaba el Hotel Internacional, que había sido un mueble en su momento, y después una, ¿cómo se llama? Una residencia universitaria. Bueno, ahí se hizo una conferencia de prensa en donde la JP de las regionales, que no era de las regionales, pero bueno, estaban en esa línea. En la esquina de French y el Boulevard. ¿Eh? En la esquina de French y el Boulevard. San Lorenzo y Boulevard. San Lorenzo. Sí, enfrente de Alto. Sí, perdón. Frente del Top. ¿Dónde está el Top? Ahora. Sí. Sí, sí. Bueno, hicieron una conferencia de prensa anunciando que pasaban a la clandestinidad. Y cada uno se fue a su casa, a su trabajo. Uno de ellos, el que más hablaba, por lo menos, y el que al parecer era el referente, como le llamaríamos ahora, salió de ahí, de esa conferencia, y fue a la radio, a un programa de radio que tenía, en la clandestinidad. Bien. Te lo cuento esto que parece gracioso, pero fue uno de los miles de errores que se cometieron en ese momento. ¿Verdad? No creo que haya sido ese error de la crisis de crecimiento el único ni el más grave que nos llevó luego a la derrota de la guerra, pero tuvo mucho que ver. Acá en Río Cuarto la sacamos bastante barata, los que éramos montos, porque no participábamos de eso. Lo que te decía recién, que yo no pasaba ni por la cuadra de la calle sobre el monte, era eso, porque no nos vincularan ahí. Entonces, de la célula de la cual participaba yo, que estaba el negro Díaz y el Pato Babuza, y una compañera que no sé si vive, si no vive, no sé, y por lo tanto no le voy a nombrar. Estos dos compañeros están muertos. A uno lo mataron en combate y al Pato lo asesinaron en Córdoba, preso. Y bueno, anécdotas te puedo contar miles, pero son anécdotas muy autorreferenciales que no tienen mucho que ver con lo que podamos decir acá. Lo que sí, que por ejemplo, cuando vino el golpe, el primer golpe contra Cámpora, acá aparecieron los admiradores, por decirlo así, de las 3A. El primer golpe contra Cámpora fue prácticamente a los pocos días de la llegada de Perón. Claro, 49 días, exactamente. El golpe contra Cámpora, que fue las Tiri y toda esa banda. Y aquí hay algunos se aprendieron en eso, emulando las 3A y salieron a recorrer, a hacer quilombo, ¿viste? Incluso allanaron hasta los muebles de los amueblados. Hace años, entre el pedo. Y eran 6 o 7 nomás. Pero bueno, eso fue, digamos, un poco el quiebre de la cosa. Y ahí fue cuando acá en Río Cuarto nos retraímos nosotros, en muchos lugares también, pero en otros lados no te puedo dar referencias muy precisas. Acá sí. Y seguimos en la guerra esa, a nuestra manera, de como supiéramos. Y creo que ya en esa época fue cuando pasaron esos días, que te decía, contaba recién, que pasaron a la clandestinidad. Un montón de compañeros, eran muchos, de la JP. Y pasaron, según ellos, todos a la clandestinidad. Pero te digo, cada uno se fue a su casa, al trabajo, a la casa de la novia, qué sé yo. O sea, no lo agarraron preso, pero sí, se autoidentificaron. Que ya estaban identificados, porque te cuento una cosa. Estando en la cárcel,
un compañero viene y me dice, se me sienta al lado en un banco que había en la cárcel. Y bueno, y con otras palabras me pide perdón, algo así parecido, como que por culpa de él yo estaba preso. Porque resulta que después, con la charla, y más adelante me entero de que la JP había ido en los 2 ómnibus de la universidad a una quinta del Chacay. 2 ómnibus llenos. Y que cuando él cae preso le preguntan si ahí había un rengo. Él dijo que sí. ¿Cuál rengo? ¿Fernández? Sí, ahí estoy yo, adentro. Hubiera caído lo mismo, pero el rengo era el rengo Coria, vos lo conocés, lo conocemos todos. El rengo era el rengo Coria, no yo. Pero le dijeron Fernández, y si le hubieran dicho Rodríguez, también hubiera dicho que sí, un pelotudo que no tenía nada que ver, ¿viste? Bueno, y después del golpe de marzo, ahí sí cayeron las redadas, yo caí preso el 2 de abril. Me agarraron en la puerta de la Federal. 76. ¿Eh? ¿En el 76? Sí, el 2 de abril. Me agarraron yo iba pasando frente a la puerta de la Policía Federal acá, porque vivía en la Lavalle y Belgrano, y había salido sorteado en una casa en Bimaco. Bimaco era, qué sé yo, como decir ahora, Olven, más lejos, era en puro campo eso. ¿Para qué mierda queríamos una casa allá? ¿Ves? Y fui a Bimaco, que estaba ahí en la esquina, donde ahora hay una mueblería, qué sé yo, en Vélez Sarsfield y Alberdi. Alberdi. No estaba en otro inmobiliario. Bueno, yo iba a decirle que no le quería la casa. Y no me dejaron renunciar, me metieron a renunciar. Y bueno, yo y un montón más caímos presos acá en Río Cuarto, después la vida de la cárcel, supongo que a todo el mundo se le habrá dicho. Unos más, otros menos, cachetada más, cachetada menos, todos recibimos algo. Bueno, y ahí estuve yo personalmente hasta el abril del 83, poco antes que se levantara el estado de sitio para las elecciones de Alfonsín. Ahí fue donde me largaron a mí y a un montón más, casi todo. En lo personal te digo, después de 5 años y pico de preso, me llevaron a declarar, porque me hicieron causa también. Sí, la causa de Balín Fernández y otros 114, todos de aquel Río Cuarto. Si hubiéramos dicho 114, tomábamos la comisaría, todo. Pero bueno, ahí me llevaron a declarar después de 5 años de pena del Poder Ejecutivo. Bueno, y después hasta que nos largaron. No sé, pasamos mal, bien, regular, unos mejor, otros peor. Yo con toda franqueza no lo pasé mal. Lo pasé un poco mejor que otros, porque, por ejemplo, como soy rengo, me descubrieron que tenía escoliosis. Entonces la Cruz Roja recomendó que me dieran un colchón de goma pluma. Es un beneficio enorme, entre otras cosas. Entonces por lo menos dormía un poco más cómoda cuando dormía. ¿Qué más te puedo decir? Que tenga alguna, no sé si importancia, pero alguna particularidad en todo caso de lo que a mí me pasó, a lo que le pasó a otros. Bueno, hablan pasado lo que le pasó a otros. El Flaco Pinto, que lo mataron ahí en la cárcel. Al doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor comunista Tato. A ese lo sacaron, lo llevaron a Moscú y murió allá. Estábamos juntos. ¿Estaba junto? Claro, a él lo trasladaron
lo trasladaron de acá de Río Cuarto a Córdoba. Ah, Permanecimos un tiempito en Córdoba y después nos llevaron todos juntos evacuando la cárcel de Córdoba para la cárcel de La Plata, ah, en el vuelo. Y Tato allá lo atendían por supuesta psoriasis, hasta que después descubren que era cáncer de piel. Cuando descubren que era cáncer de piel, le levantan el pene, no queda ya sale disposición del pene, y entonces el Partido Comunista lo lleva a él y a la esposa a Moscú para tratarlo allá. Y bueno, ya estaba avanzado su cuadro y fallece allá en Moscú. Después traen los restos acá, que los velamos acá en Río Cuarto. Yo hacía muy poquito que había salido de la cárcel, estuvo en el velatorio. ¿Está sepultado acá? Sí, no sé si está en Río Cuarto, si está finalmente en Río Cuarto o si lo trasladaron a algún otro lado los restos, o el hijo vive en otro lugar. Pero creo que sí, creo que está acá en Río Cuarto. Bueno, no sé si esto les alcanzó, quieren preguntarme algo en particular que esté en condiciones de responderlo, con todo gusto, no tengo ningún inconveniente. A ver, yo te preguntaría algo porque vos hablaste de que ustedes pensaban que esto iba a ser una guerra. Sin embargo, las luchas populares que se desarrollaron en el país no tenían esa visión. Digamos, había las dos organizaciones armadas más importantes en el país, las organizaciones guerrilleras, Montoneros, que después se fusionó con FARC, y el ERP, que pensaban en la necesidad, sí, a largo plazo, de tomar el poder con el uso de la fuerza como única salida, como única posibilidad de cambiar el curso político del país. Ahora, los sindicatos, las organizaciones de base, las organizaciones barriales, vecinales, que estaban a diario luchando por conquistas sociales o por reivindicaciones salariales, en condiciones de vida y demás, no tenían en claro ese proyecto. Bueno, no en vano estábamos enfrentados. ¿Cómo? No en vano estábamos enfrentados. Claro, no, pero digo... Era la patria peronista. Pero Bueno, nosotros... pero por ejemplo, hubo fuerzas políticas que no tenían la misma visión de que era por la vía del enfrentamiento violento o por la lucha armada, ya sea por insurrección popular, como algunos también planteaban, porque hubo otras fuerzas que no participaron de la guerrilla, pero que tenían en claro que tenía que haber un levantamiento popular como para poder derrocar a los gobiernos que venían permanentemente oprimiendo al pueblo y explotándolo. Pero digo, lo que hoy ha quedado un poco como registro para la historia es que los militares tomaron para sí la guerra y hablaron de la guerra sucia, de una guerra por métodos no convencionales, para justificar los secuestros, las torturas, los asesinatos, las desapariciones, la usurpación de identidad de los bebés, el mantener con vida a las mujeres embarazadas
por pedido de la Iglesia para fusilarlas recién después que hubieran parido. La visión que el conjunto de la sociedad argentina me parece tiene, y la memoria histórica que hoy queda un poco en claro, no registra esa guerra. Claro. No la tiene. Es que decía yo al principio. Porque además de haber una desproporción de fuerzas, unos tenían tanques, morteros, y los otros tenían, cuando mucho, un fusil Falo o una pistola de mano. Sí, pero, a ver, Montoneros propuso desde un principio la guerra nacional popular y prolongada. Y yo lo dije, cometimos el error de transformarla en esa guerra, hacerla yo solo, acá y hoy, exagerando la nota. Eso generó todo el resto después, sumado a lo que vos decías, es decir, la CGT de la burocracia, como le llamábamos nosotros, que otra cosa era Tosco, Salamanca, etc. Entonces, y la excusa de la guerra de los dos demonios, los terroristas fueron ellos, no nosotros. Nosotros matamos a varios, nos jodamos, porque era la guerra. Pero ellos, además de matar, torturaron, violaron, hicieron todo lo otro que no era guerra eso. Pero creo que en eso también hay una parte, tal vez no demasiado importante, de que los que sobrevivimos no supimos o no pudimos insertar es decir, la política y la ideología en esa guerra. Entonces ahora los militares son malos porque me torturaron, no porque defendieron al Pentágono. ¿Está? Hay una cuestión ideológica. De hecho, los milicos, las cárceles se llenaron de compañeros de Lerby y de Montoneros. Yo no conocí ningún tipo, ni de acá ni de ningún lado, que no haya sido Montonero o de Lerby, o allegado, o afín, o si no directamente Garrón, como el que te decía recién, el Velázquez. Perdón, a ver, hubo pabellones donde había desde curas del tercer mundo que eran considerados subversivos por sus pensamientos. Y comunistas. Gente del Partido Comunista. No, ellos le decían comunistas. Claro, pero también hubo pabellones. Sí, también. Casi llenos de gente del Partido Comunista o del Partido Comunista Revolucionario que no planteaban la guerra como guerra de guerrillas ni como toma del poder por la lucha, con la confrontación militar, sino que planteaban la necesidad en todos casos de una insurrección popular masiva para derrocar la otra. Pero, a ver, siempre existe esa cosa, la dialéctica no es un invento de Marx ni mío, existe. Es decir, por más que Cristina y algunos dicen que la izquierda y derecha no existe, la puta sí existe. Pero de algún modo, vos lo mencionaste, el Partido Comunista Revolucionario o el Partido Comunista Marxista-Leninista, estaban en contra, no nos combatían, pero estaban en contra. Otra cosa fue las 3A, el bandorismo y López Rega. ¿Está? Entonces, otra consigna era: todos los guerrilleros son nuestros compañeros. Claro, pues te lo dije recién, había diferencias ideológicas, pocas metodológicas entre Lerby y los Montoneros, pero no nos combatíamos. Claro. Es decir, las 3A sí. Por eso digo, las cárceles se llenaron de Montoneros y de Lerby y de Garrones, y de comunistas y algunas otras organizaciones. Pero acá en Río Cuarto, en el pabellón 2, había 6 personas. Que estuvieron un mes presos. Y en el pabellón 5, donde estábamos nosotros, éramos 32, en un pabellón que tenía capacidad para 18.
O sea, no, El pabellón 2 de acá, de la calle de acá. Sí, pero de quiénes estaban ahí en el pabellón 2, no tengo idea. Yo no estuve en Río Cuarto preso. ¿Quiénes estaban en el pabellón 2? De los que puedes conocer el Titilo Rivas, uno que no me acuerdo cómo se llama. ¿Políticamente qué era? Política, ya eran peronistas. El Titilo Rivas era un sinvergüenza, un tránsfuga. Los eran peronistas. Tuvo Barreta, tuvo Prámparo, tuvo uno que no me acuerdo cómo se llama. Cerca de las 3A que... Claro, que él era uno que era secretario general de la UOCRA, que no me acuerdo cómo se llama, un petizo, un negro petizo. O sea, el golpe no fue contra Perón, fue contra nosotros. Todos los peronistas estuvieron luego en el poder, Bandor incluido, Bandor, Alonso. O sea, en realidad comenzó cuando llegó Perón. El golpe prácticamente comenzó. Sí, pero la guerra comenzó antes. Es decir, la CGT de los argentinos y la CGT tradicional no eran figuras, había una pelea grosa. De hecho, el primer congreso del peronismo revolucionario que se hizo, o que yo conocí y asistí, se hizo en el sindicato de farmacia, que era Carnevale, el secretario general. 2 días ahí adentro. Y ahí tuvieron John Buinacú, Gustavo Rearte, la flor y nata del peronismo revolucionario. Y 2 días discutiendo. Todavía estaba vivo Cook. Todavía Estaba ahí. Yo fui con el Pato, ni abrimos la boca, por supuesto. Y ahí se discutía si se tomaban las armas o no, porque ahí también, como cualquier otro grupo, estaban quienes decían que había que hacer el partido de masas al estilo de Mao y la guerrilla al estilo de Fidel Castro, por ejemplo. Y después ahí obviamente no se llegó a una conclusión total, un consenso generalizado, pero bueno, quedó que era más fuerte la fracción que pretendía hacer la guerra. Y de ahí sale el que fue, creo que fue John Hugo Rearte, uno de los dos, que por primera vez yo escuché las palabras Guerra Nacional Popular y Prolongada. Después no lo supimos hacer, lo hicimos mal, lo hicimos bien, se equivocó fulano, me equivoqué yo, no sé, pero esa era la cosa, la guerra existía. Lo que pasa es que la guerra era contra el Pentágono. Por supuesto tomábamos una comisaría para robar una 45. Nos asaltábamos el Pentágono. Estamos en la comisaría, pero la guerra era allá. Y los servicios y los milicos acá en Argentina lo sabían bien y por eso eligieron. Así no fue preso Alonso, Andorra, fue preso Atilio López, que lo mataron incluso, o lo voltearon a Obregón Cano. O sea, esa lucha intestina dentro del peronismo existió siempre. Desde Valle. Entonces, por eso digo, después, si la excusa que todavía sigue ahora, y que yo dije recién, no supimos o no quisimos sacar a la luz, esa era la guerra. Por eso nos metieron en preso. No nos metieron presos porque pusimos bombas. Porque las 3A ponía bombas y se las daba el ejército. O viceversa. Y le hacían zona liberada para ir a colocar la bomba. Claro, o le decían hay que poner una bomba allá, las 3A. Entonces no fue un golpe contra el peronismo. Si no tendrían que haber ido ellos, no yo era comunista, para ellos. O en todo caso, vamos yo y Prámparo, pero fui yo nomás, Prámparo no. O sea, sí, Prámparo, tantos otros que hay y que hay. Estos caraduros no han tenido peor vergüenza de que abrir una casa peronista en la casa de Carrillo. Carrillo era el tipo que andaba en los patrulleros apuntando a donde vivían los compañeros para que los metieran presos.
Y ahora es Unidad Ciudadana. Bueno, etcétera. Ahora frente de todo. Sí, bueno, para el caso, la misma mierda. La misma mierda que hizo Cristina cuando hicimos nosotros en San Luis el AI-19, en La Pedrera. Ay, bueno, que ahí estaba todo el peronismo, desde lo más facho hasta lo más zurdo, estábamos todos ahí. Bueno, pero eso, digamos, creo que a mí no me molesta hablar de eso ni de otra cosa, pero quiero decir que esas contradicciones, ese movimiento, esa lucha, a veces armada, a veces no, a veces a catenazo, a veces a balazo, de la patria peronista y la patria socialista, existió desde un principio, con otros nombres. Porque Valle quería hacer la revolución peronista. Nunca dijo si era socialista, si era peronista, si era fascista. Él quería que volviera Perón. Y todos queríamos que volviera Perón. Con tal vez, o seguramente, con diversas expectativas. Pero cuando vuelve Perón y hace lo que hace, y algunos decimos que nos cagó, otros dicen que nosotros lo cagamos a él. En fin, todavía sigue la discusión que va a seguir durante muchos años, eso no se termina nunca. Pero es decir, los hechos fueron eso. Lo voltean a Cámpora, aparece el yerno de... Bueno, lo voltean a Cámpora, después lo obligan a renunciar a Cámpora, después lo obligan a renunciar a Solano Lima, después lo obligan a renunciar al presidente del Senado, finalmente creo que queda Lastiri en la línea de sucesión, que era el presidente de la Cámara de Diputados, Lastiri, que era el yerno de López Rega, claro. por casualidad. Claro, por eso te digo, y después los hechos, algunos compañeros, amigos, compañeros, dicen que la culpa fue nuestra por el baño de sangre. El baño de sangre lo hicieron los milicos, no nosotros. ¿Sabes? Por eso. Porque es decir, nosotros, cuando digo nosotros, digo Montonero, FAP, FAR y todos los grupos menores y mayores que hubo, hemos matado a varios. Y hemos, digo, porque yo formaba parte de eso, no porque yo haya apretado el gatillo. Está bien, pero bueno, pero lo matamos a Bandor, lo matamos a Herrera y matamos a varios más de los hijos de puta. Pero ponerle, si lo pudiéramos contar, y si valdría la pena ponerle que sean 100, 200, 500, que hayamos matado. Bueno, a eso le llaman baño de sangre, este boludo. Bueno, y eso es lo que, insisto, en que no supimos o no quisimos sacar a la luz. En principio, los organismos de derechos humanos, porque yo digo los nombres primero porque son los más importantes, no porque sean los peores, sino los más importantes. Tomamos, porque yo también de alguna manera al principio lo tomé, una cosa como que había que defender los hijitos de el hijito de la Eve Bonafini. Pero en definitiva lo que hizo de Bonafini, lo que hace cualquier madre de un motochorro que meten preso, ¿no? Mi hijito es inocente. Es decir, salvando las diferencias, era eso. Lo mataron y bueno, yo salgo a protestar porque es mi hijo. No porque era un militante revolucionario. Eso es lo que faltó, sigue faltando, por motivos que no estoy en condiciones yo de juzgar, simplemente opino. Pero digo, luego de lo de Cámpora, acá en Río Cuarto se desbandó todo, la mayoría más de la mayoría, porque ya te digo, en la causa mía éramos 114. Yo no conocía a nadie de los 114, pero bueno, no importa. Muchos me habrán conocido a mí. Con 114 en esa época la policía tenía 190 efectivos, 9 comandos radioeléctricos. El jefe era amigo mío, me sacaba de la cárcel a mí. Tenía un Falcon, una Renoleta R6 y una R4. Ese era el comando radioeléctrico en esa época. Y bueno, igual fueron errores minúsculos en todo caso, que yo tengo conocimiento y que me consta. Cuando los montos le sacan los 50 millones a los Bron,
compran frazadas y los mandan acá, y acá los compañeros andaban abrazados a las frazadas, repartiendo las frazadas por los barrios. Y nosotros, yo no pasaba a menos de una cuadra del boliche de mierda que no me acuerdo cómo se llama, porque estábamos en la clandestinidad. No por ser vivo, era una cuestión de supervivencia. Entonces, si vos ibas al boliche ese, chao, vos creíamos nosotros que si vos ibas al boliche, pero ¿cómo se llama el boliche? Qué lástima, no me acuerdo. Pero no importa, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos ibas al boliche ahí a tomar un café, chao, estaba fichado. No sé si el mozo, el dueño del bar o el vecino, no sé quién, te no tomaba nota. Los Fernández, el cura Sosa y algunos otros que andaban anotando a los que íbamos, a los que no íbamos a las reuniones. Caco, vos hablabas de que el sector del cual vos formaste parte y que denominaron peronismo revolucionario, juventud peronista revolucionaria. La JRP, la Juventud Revolucionaria Peronista, quedó después así. ¿En qué año aparece esa sigla, ese nombre, más o menos? Y en la época de Lee habrá sido 67, 66, 67, 68, tal vez, no recuerdo exactamente. Pelichotti todavía estudiaba en Córdoba y algunos compañeras de acá, unas chicas Funes y otros de acá, la hija de Barreta, aunque parezca raro, pero es así. Pero él era una actividad muy, comparada con lo que luego pasó, era como ahora, era como ir a los tribunales a pedir la libertad de Cristina, ¿viste? 5.000 pelotudos, gritaba boludeces ahí. Bueno, pero acá ni siquiera eso. Acá hacíamos líos en la plaza, protestando por cualquier cosa. No cualquier cosa, pero hacíamos, pero éramos 50, 60 los que nos juntaban a media cuadra de la policía. Y a veces los engañaba, el flaco Pinto había inventado eso. Había un teléfono público frente al Gran Hotel, y de ahí llamaba el flaco Pinto, que había quilombo frente al Normal, y pasaba la caballería por adelante de nosotros, al Normal no había nadie. Maniobra distractiva. Sí, un día le pusimos un caño a la municipalidad, que le volamos ¿cómo se llama? El despacho del intendente. ¿Quién era el intendente? Gil, era Gil. O el otro gordo, boludo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No tengo pero no. Un gordo petizo era. Primero estaba Jaime Gil, después estaba Bertolone. Ese, el gordo Bertolone. Ese era el intendente. Y le pusimos, no, yo no fui yo personalmente, pero fuimos nosotros. Porque habíamos traído explosivos, habíamos asaltado, en eso sí participamos el Negro Díaz y yo, en el asalto a un camión con 23.000 kilos de explosivos que iban al Chocón. Y como no había, o ahí en el grupo, en la banda esa, no había nadie que supiera manejar camiones, ahí me llamaron a mí. Mejor dicho, preguntaron, ¿quién sabe manejar camiones? Yo manejaba el camión. Ocurre que yo manejaba un camioncito y ese era un camionazo de la puta madre. Como anécdota, no sé si vale la pena, después de borrarlo, como anécdota, teníamos unos walkie-talkies, le llamábamos, que ahora serían los celulares, que eran grandotes así. Un ruido, era puro Entonces había 2 o 3 compañeros en la puerta de la fábrica, que era Rafaela. Cuando saliera el camión nos iba a avisar a nosotros. Y nosotros andábamos en unas Renoletas, una R6, color celeste. Cuando nos avisan que sale el camión, rajamos nosotros el lugar donde lo íbamos a asaltar. Y se nos sale la rueda de adelante, fuimos para el medio del campo, las metras y las del despacho, qué mierda.
Y le dijo el alemán Frank, dice, no importa, pongámosle PC y van a llamar, no, que vamos a quedar en el PC. Así que tuvimos que quedarnos 2 días más hasta que salir el próximo camión. Y lo paramos en una hilera, mire vos, las cosas. Después salían los diarios que los terroristas con un alarde de sincronismo y organización, bla, 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 ¿viste? El diario La Razón era media página. Yo tenía en esa época un DKW, un auto unión. Bueno, ese era el auto de seguridad. En su momento era un auto, ojo, ahora no sirve ni para empujarlo. Bueno, el DKW, Auto Unión, era el anticipo de lo que son hoy los Audi. Claro, de la misma fábrica. Claro. Pero era de 2 tiempos, 3, bueno, ni por. Motor de 2 tiempos. Yo creo que ese era el auto de seguridad. Y al camión lo paran 2 compañeros, vestidos como estoy yo, como están ustedes, pero con una camisa azul y una gorra de vigilante. Entonces lo paran el camión y la moto y lo paran. Y el tipo para, ¿viste? Y bueno, y lo amordazamos, le atamos las manos y lo tenemos a la cucheta de atrás. Y ahí salimos con el camión. Que nos descubrieron después, por supuesto, la mayoría. De los 23.000 kilos que llevaba el camión, no sé, se deben haber usado. Lo sacado como hicimos nosotros, que trajimos un par de kilos acá. Habrán sacado 5.000, el resto lo encontró la policía en una quinta del pueblo de Vera. En Vera estaba. Vera, provincia de Santa Fe. Sí. Claro, porque habían salido de Rafael, que estaba la fábrica ahí de explosivos. Bueno, con parte de eso era Trotel. El Patio Gaguza hizo un curso en Santa Fe para armar bombas, el Patio Gaguza. Y le pusimos la bomba ahí en la ventana. Ese fue, hasta donde yo sé, el hecho más explosivo, si cabe, que ha ocurrido acá en Río Cuarto. El resto fueron todos boludeces. Le pusieron bombas, un cana que había, que hasta hace poco no, hasta hace unos años atrás era inspector de espectáculos públicos. Pero en ese momento era policía y era el que andaba con el Loco Cobo, con Garcilaso de la Vega, por lo menos los ha sentido nombrar seguro. ¿Te acuerdas el nombre? ¿De quién? Del policía. Pero él participaba también del grupo de las 3A, porque Garcilaso de la Vega, Claro. Garocito Olmos, Sí, Garzón, todo eso tomaron la universidad. Prámparo, era toda gente que se había después instalado en la universidad como no docentes. Claro, y que cuando lo expulsaron a Klappenbach. claro, actuaban desde adentro de la universidad, pero señalando y además colocando caños Sí. y amenazando gente. Y le pusieron un caño ahí al senador ¿cómo se llamaba el senador radical? Era, que vivía a la vuelta en mi casa. Mahum. ¿El Turco Mahum? No, el otro. No, Mahum me denunció a mí porque yo, cuando entra Cámpora y se hace toda la reforma, Sí. con Puigro y qué sé yo, lo nombran al viejo Castelli, que es el rector acá. Sí. Más pelotudo, no había otro más pelotudo. Pero estaba el Juan Castelli. Sí, Y éramos más o menos de la banda, de amigos. Entonces yo fui a parar a la Secretaría de Prensa. del municipio. ¿Eh? Secretaría de Prensa del municipio. No, de la universidad, Ah, de la universidad. Claro, porque el Castelli estaba. claro. Y ya estaba el Jorge Gómez, secretario de Hacienda, y otros más. Y yo imprimí la marcha peronista, porque no, todos cantábamos la marcha peronista, la primera estrofa, después bla, 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 ¿viste? Entonces lo imprimí para que la aprendieran y Mahum me denunció como por hacer eso, por hacer política. Partidaria. Anécdotas, ¿viste? Pequeñas cosas así.
Pero en general era eso. Después un par de hechos acá, no ha habido un gran movimiento. Porque la célula, digamos así, que constituíamos nosotros, operábamos afuera, en otros lugares. Acá hicimos 2 o 3 boludeces. ¿No? Bueno, no sé si quieren, no sé si... ¿Y de tu vida en democracia qué nos puedes contar? De tu vida en democracia, ¿cómo...? Soy heladero. ¿Eh? Fui heladero hasta hace unos años atrás. Era dueño de polichinela. ¿Qué más querés que diga? Y después anduve dando vueltas por cuánta agrupación política había. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué es lo más importante de la democracia o por qué tenemos que valorizarla? En primer lugar, yo me cago en la democracia burguesa. Yo creo que fue Rosa de Luxemburgo, o no, Feldman, que dijo que si el voto sirviera de algo, la democracia lo declararía ilegal. Y yo creo eso. Esta democracia no nos sirve, no es democracia. Lo estamos viendo en particular en estos últimos 15 días. Van a terminar votando a quien diga Macri, o a quien diga fulano, o a quien diga Mengano. Y de esto, al menos en el peronismo, viene pasando de hace 20 años. ¿20? Sí. 40. No, sí, el dedo digo. No, Menem ganó la interna. Sí, ¿Te guste o no? Sí, Menem ganó la interna. Fue en el 88, eso creo. Pero bueno. Pero bueno. La renuncia de Cámpora fue pedida, la renuncia de Solano Lima y compañía también. Está bien, pero al menos yo lo pongo fuera de la democracia. Entonces, lo que entendí yo que era la democracia era esa, a partir de Alfonsín. Digamos. A partir de 83. En el peronismo hubo una sola interna, que la ganó Menem, que era Menem Cafiero. Y a partir de ahí todos vinieron a dedo. Así nos ha ido también. Mira cómo terminamos ahora con Massa candidato a presidente. Desde la Nueva Fuerza. Bueno, pero es normal que pasen esas cosas. ¿Por qué? A Lenin lo traicionó, o se traicionaron junto con Trotsky, a Mao lo traicionaron, a todo el mundo. Traición, no sé si se llama traición. Disidencias que se hacen profundas o no. Pero es normal que suceda eso. No, a mí no me gusta, pero bueno, es así, es la dialéctica. Entonces, por lo que sirve la democracia, te repito, yo me cago en la democracia, porque si democracia es que yo me entere por los diarios quién es el candidato a diputado en Córdoba, y en este caso yo, puse el número 6 en la lista, que fue el Osvaldo Acosta. Y te cuento cómo fue. Teníamos una reunión en Los Morenos. Cuando termine la reunión yo salgo a fumar, como siempre. Atrás mío viene el Gato Morales y llegan el Osvaldo Acosta y el Negro Oviedo, el que es maestro, no sé más, a decirnos que teníamos 25 minutos para mandarle un nombre para integrar la lista de diputados. Y me dijeron, no, nosotros. En ese momento los morenos eran, Y yo dije, ¿y vos? Dije los Osvaldo Acosta. Fue candidato número 6, o sea, Poroto, pero candidato. Y bueno, y así nos estamos manejando ahora. Pero no solo los peronistas, los otros también. Mira lo que acaba de hacer Macri con su primo para la candidatura a la ciudad de Buenos Aires. Pero es así como funciona la democracia en Estados Unidos también, lo ponen los empresarios. Exacto. ¿Y cómo debería ser la democracia?
participativa. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Suficiente con ser participativa. Pero plenamente participativa. Claro. Tenés más o menos claro lo que es la democracia participativa. Sí, pero quería que abondes un poquito más para la grabación. A ver, te puedo poner como ejemplo lo que conozco, cómo funciona en Cuba. Es decir, en cada barrio, cada 6, 7, 8, 10 manzanas, se juntan los vecinos y eligen uno. Eligen vos. Y en otras 10 manzanas eligen a otro, y las otras 10 manzanas eligen a otro. Bueno, y esos representantes se van juntando hasta lo que se le llama ahora, en China, el Partido Único, y en otros países con otro nombre, el Comité Central Confederal, que acá se le llama el Comité Central Confederal, que es de la CGT. En China, en Rusia, bueno, en Irán más o menos. Pero y ahí se elige la autoridad del partido. Y el partido elige el gobierno. Pero lo elegimos entre todos. Y es más, a vos te elegimos ahora, vos te portas mal, te corro la mierda, te pongo otro. Porque vos no vas nada más que a esa asamblea a levantar la mano por el toto. Vos vas y me golpea la puerta porque no mando a los chicos a la escuela. Eso es lo que yo, no me la contaron. Yo paré en la casa de unos amigos, estuve 2 días ahí, y yo le llamo comisario político. Ellos tienen otro nombre, ahora no me acuerdo. ¿Sabes qué estaba haciendo yo ahí? Porque si estaba en pensión, el dueño de casa tiene que pagar como pensión. ¿Ah? En Cuba existen mucho las hostales. Son casas de familia donde alojan turistas. Bueno, y como yo tenía ese amigo de hace muchos años, fuimos a parar ahí, estuvimos 2 días. Pero el segundo día vinieron a ver qué mierda estaba haciendo yo ahí. Porque pudo ser un turista o pudo ser un espía, qué sé yo, no sé. Y en la otra casa donde paramos, nos pasó lo mismo, pero con un chiquito que estaba enfermo y que no iba a la escuela. ¿Por qué no va la nena a la escuela? O sea, esa es la función que tendría, en este caso, digamos, el ejemplo que eras vos, ¿viste? No sé, que 10 manzanas del barrio Alberdi, y vos sos la delegada o el nombre que tengas, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Y si falta un foco, tenés que ir a si falta un foco. ¿Ah? No esperar que el gordo Carranza venga y cambie el foco y cobre el triple. Entonces eso implica esa conducción hiperpiramidal, pero es que tiene una base de sustentación. No es una pirámide como la de Perón, que era él, se había elegido él, mejor dicho, él lo eligieron en el 17 de octubre, y a partir de ahí nadie le discutió un carajo, entonces era el verticalismo. ¿Verdad? Un verticalismo que no existió porque cada pelotudo que iba allá venía con una cartita, una cita grabada, una boludez de Perón. Dice Perón que el toto, ay, verbo elegir. Porque además no tenemos ninguna posibilidad en esta democracia, no tenemos ninguna posibilidad de decir que, por ejemplo, que Carro se está haciendo una mala gestión. Si la estuviera haciendo, no sé. ¿Ah? O que la Tevez, y estoy hablando de mi sector. ¿Ah? Si se le puede llamar así, pero llamémosle. ¿Por qué la Tevez hace 15 años que está de diputada? ¿Quién la nombra la Tevez? ¿Quién la conoce? Y no digo si es mala, si es buena, estoy hablando del método. ¿Ah? Vuelvo un poquito atrás en lo que vos estabas diciendo acerca del año 67, 68, durante el gobierno de Ilia. No, perdón. Sí, Ilia de Conganía. Perdón, 67, 68 ya Ilia lo habían fletado en el golpe en el 66.
La discusión interna que vos decías que se había dado para llegar a la conclusión de que era necesario un proceso de guerra popular prolongada para disputar el poder político, ¿se dio por ese mismo periodo, por esa misma época? Sí, en el 68 creo que fue. Estaba en Ganía, seguro. No recuerdo si era el 67. Sí recuerdo que fue en el sindicato de farmacia, con carnavales, con toda la banda esa, pero la fecha precisa... Antes del Cordobazo. Sí. Sí, el Córdoba, sí. ¿Y qué percepción tuvieron ustedes, digamos, la gente que estaba en la fuerza revolucionaria, en la juventud revolucionaria peronista, de el Cordobazo y de las puebladas que tuvieron lugar en el país, en Rosario? Bueno, en lo personal a mí me agarra el Cordobazo estando ahí, pero no es que fui al Cordobazo. Yo era compañero y muy amigo de Pelichotti. Entonces viajaba con cierta frecuencia y el Negro Arroyo. El Negro Arroyo, Juan Carlos Arroyo, fue el creador del Ejército Nacional del Norte, en Jujuy, que luego tuvo algunas acciones en conjunto con Montonero. Y yo estaba en la casa de ellos. El Negro Arroyo tenía 50 molotov abajo de la cama. Ese era el loco, ese tipo prámparo, pero para el lado nuestro. Y vivíamos. Ellos vivían ahí y yo paraba en Colón al 1700, al frente de donde ahora está la policía. Y fue donde se desarrolló prácticamente. Claro, le prendimos fuego a la Oriental, ahí estuve yo con los fósforos. Ese fue uno de los daños que hicimos. Pero fue una cosa muy espontánea. O sea, no había liderazgo local que condujera. A ver, traspolando la cosa, a ver, si el colectivero ese que le pegó la piña a Bernie pudo haberse armado un quilombo grande, pero que iba a terminar en la nada. O mañana se arma un quilombo grande que con el Partido Obrero o con Grabois, no sé con quién. Estoy nombrando la gente que tiene gente. Yo que quilombo voy a armar, voy a salir a putear a la calle solo, no me dan a decir que bola. Es decir, pero supongamos que Grabois organice algo que sea importante y no como lo del cura que no sirvió de nada. Pero Grabois no está en condiciones de conducir un proceso revolucionario, pero que lo va a iniciar es muy probable. A ver, salvando la gran diferencia, sería un poco como Gandhi, que un día se paró en la playa a pedir que le den sal. Un viejo, flaco, choto, con un puñado de sal, mira el quilombo que armó. Digo, como mal ejemplo de lo que podría hacer Grabois, o la Breiman, o qué sé yo, o algún otro. O el tipo que le pegó la piña al fulano del ministro. Se va a armar un gran quilombo, pero va a ser quilombo nada más. Yo creo que el proceso, un proceso pre-revolucionario por lo menos, va a proceder. Yo creo que la profundización de la derecha con Milei, porque va a ganar Milei, eso puede como decía el Prat, ¿verdad? En Perú, cuanto más peor mejor. Bueno, esto va así, cada vez cuando más peor mejor, porque mejor no va a ir. No hay ninguna posibilidad, según yo. Entonces esto ahí cada vez peor, hasta que bueno, en algún momento alguien va a explotar. Los jubilados, según Cristina, se tienen que arreglar con 60.000 pesos y peor es nada, como dijo ella. Bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el dólar valga 1.000 pesos?
Entonces algún jubilado va a salir, se va a inmolar, no sé cómo se va a armar el quilombo, pero se va a armar. Y es muy probable, desde mi punto de vista, que gente como Grabois o el Partido Obrero, el Movimiento Evita, no, eso no chancho. En fin, la gente que todos los días sale a hacer quilombito, algún día se va a armar un gran quilombo. Y creo que el quilombo lo va a armar Milei. Porque cuando salga Grabois con 5.000 tipos en la calle, le va a mandar a la policía, va a matar a 4.500 y eso no lo va a parar más nadie. Digo, una cosa así va a ser. Porque por elecciones esto no se resuelve más. Además, no tienen que dar el tiempo suficiente Rusia y Ucrania y China y Irán y Corea del Norte. El gordito de Corea del Norte tiene el dedo ahí, en cualquier momento volamos toda la mierda acá. Entonces, chao Grabois, chao cura, chao todo. Entonces, si cabe una discreción, en lo que a mí respecta y a algunos otros compañeros, el otro día me invitaron a una reunión y yo le dije, yo campañas electorales no hago. Si quieren hacer campaña política, hagamos. Pero tenemos que prepararnos para este quilombo que te estoy diciendo yo, que se va a armar con Milei o con Juan Pérez. Y es lo que nos está faltando en general a la sociedad argentina. ¿Sabes? Estamos pensando a ver las personas y no los proyectos. Porque hay gente que lo quiere a Milei, o a Macri, o a Cristina. O ahora apareció este otro, el Tarta, ¿cómo se llama? Guado de Pedro. Guado de Pedro. ¿Quién me salió este? No es opinión mía. ¿Quién no lo conoce, Guado de Pedro? ¿Qué piensa hacer cuando sea? O sea, ¿qué piensa hacer el grupo si es que lo tiene? Guado de Pedro. Por lo de Milei ya sabemos lo que quieren hacer. Y es por eso que está ganando votos. La pendejada en especial, que durante 30 años está escuchando que los políticos son una mierda, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Bueno, ahora apareció Milei diciendo que los políticos son una mierda. Entonces, ahí está Milei de voto. Tiene el 38% de votos a favor en Buenos Aires, en la Cava, como le llaman ahora. ¿Cómo podemos que un tipo como Milei esté en eso? Es la degradación de los políticos, los dirigentes políticos. O sea, de esto, el próximo paso importante es la revolución socialista. No hay otra. En Europa está pasando al revés. El capitalismo no ha dado respuesta a las expectativas de la gente. Pero como no ha estado machacando en contra del comunismo, del socialismo, de la izquierda, de Rusia, de China, bueno, entonces yo me hago derecha. ¿Qué es lo que está pasando acá? En menor grado por ahora. Acá mal que mal lo está parando el peronismo, que con sus más y sus menos, sus deficiencias ideológicas y errores metodológicos y un montón de chantas que ha tenido adentro, todavía sigue siendo una fuerza potencialmente importante. Eso es lo que está parando a la derecha. Con respecto a Europa, digo. En Europa se está viniendo abajo, se está cocinando en su propio caldo. Porque el capitalismo no da una respuesta, al contrario. Ahora que tendría que estar dándole respuesta, le está sacando lo poco que tienen. Los alemanes están viviendo de los rusos. Los rusos le hicieron la llave del gas y se mueren todos de frío. La potencia occidental en Europa. Bueno, el mundo está cambiando. Y hay una frase que dice que hay un mundo que está muriendo, el otro por nacer, y en el medio salen los monstruos. Los monstruos somos todos nosotros, que no sabemos por dónde agarrar. Y no logramos entender que la salida es política. Ahora, si la política está en la punta del fusil, como decía Mao, es otra cosa, pero es política.
A los tiros solamente no hacemos nada. Pero sin tiros no creo que hagamos mucho. Eso dice la historia, desde Espartaco hasta acá. Casi todos los imperialismos cayeron bajo las balas, o cañones, o como vos le quieras llamar, todos. ¿Por qué no va a caer este que tiene una coronita de oro? Me gusta, no me gusta, mejor, es peor, no sé. Pero esto va a terminar. ¿Qué viene después? Yo no estoy seguro. Hoy acá y ya le pongo el voto a China. Hoy. Mañana en una de esas se lo pongo a Nicaragua, qué sé yo. O a El Salvador, que me está cagando de gusto el loco del Salvador este, viste, que está metiendo carne a todos los jodos. Bueno, no sé a quién se lo pondría, a quién apuntaría. Salvador, Nicaragua, que pueden hacer nada. Pero bueno, hoy acá y yo le pongo a China. Pero no porque sea, nada más que porque sea potencia, porque es potencia, sino por lo que está haciendo, pero lo está haciendo bien. Los chinos viven bien. Tienen 400 millones de chinos arando con análogo Mancera, pero tienen internet, gas, luz. Tienen 400 chinos laburando ahí porque no hay laburo. Son 1.400 millones de chinos, ¿qué querás? ¿Cómo mierda hace para...? Pero están comiendo yogures. Bueno, entonces creo que por ahí pasa algo parecido a eso, que por otra parte, arriesgándome a decirlo, es seguir el capitalismo de Estado que queríamos con Perón. No el Estado de los capitalistas, que es otra cosa, que es el de actual. Ahora, yo me agarro este vaso, tonto. Está el COVID. estuve tomando yo, si querés, porque ya que no nadie. Está bien, contagiamos el COVID o la boludez, las dos cosas. Ahora, vos no pensás que corremos el riesgo nuevamente de no haber discutido suficientemente con el conjunto de la población, con el pueblo, cuál puede ser la salida a la situación, porque me da la impresión que cuando vos hablabas de la guerra que ustedes tenían en mente, o sea, muchos tenían en mente, muchos, una parte de quienes estábamos en contra de la dictadura y en contra de la derecha, teníamos en mente para construir una sociedad diferente, una sociedad que llamábamos socialismo nacional o socialismo a secas, los que propiciaban, los que impulsaban la guerra popular prolongada, eran un grupo relativamente reducido que no logró difundir esa idea y menos aún llevarla a la práctica, digamos, insertándose en las masas, digamos, para ganarlas para esa propuesta. Hoy tenés de nuevo, me parece, la misma idea cuando decís el paso siguiente es el socialismo o formas de socialismo, pero estamos lamentablemente lejos aún de que haya una porción importante de la ciudadanía, de la población, del pueblo, que tenga en claro eso y que se asuma como parte de un proyecto a realizar para construir una sociedad diferente. Sí, pero
digamos, ese sería el resultado. La causa son los 30.000 desaparecidos, o 18.000 o 15.000. No importa. O sea, el proceso, la dictadura de Videla eliminó a todos, o la gran mayoría, algunos no nos mataron porque no valíamos el balazo que te iba a pegar, nada más. Pero otros gallos cantarían y toda esa gente que conducía, intelectuales y militares y todo, sobrevivían, que eran los que estaban en condiciones de trasladar eso. Es decir, yo ¿qué le iba a decir a los 5 tipos que tenían alrededor mío? La vuelta de Perón. Y con eso creíamos que decíamos todo. Y de alguna manera era eso. Pero ahora nos está faltando toda una generación, que es la generación que pudo haber trasladado esto que decíamos de la guerra nacional prolongada, el socialismo nacional, etc. ¿Qué va a hablar la boluda de Cristina del socialismo nacional si es la del FIP? Entonces ahora lo pone del presidente Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y el presidente del partido. Porque que lo ponga Massa, porque según parece Massa tenía el 8, el 10% de los votos, yo me la como a Massa. Y me lo hubiera comido Alberto también. Pero el presidente del partido, como no hay un peronista en todo el país, peronista aunque sea de jeta, como soy yo, ¿está? Pero este es liberal confeso, y ella no lo sabe. Hasta 40 años allá en la Casa de Gobierno y el Congreso, y no se enteró que Alberto Fernández era un liberal, ¿cómo se llamó? Socialdemócrata. No, sí, socialdemócrata en general. No, pero él sería un progresista liberal. Como no sabe. Entonces, progresista liberal, comunista, Milei, no sé, ponerlo de presidente porque tiene 7 votos atrás, pero presidente del partido. Bueno, entonces esto no se soluciona en el peronismo. Sin el peronismo tampoco. Ahora, ¿quién habla de peronismo hoy? Somos 4 o 5 viejos boludos que pelotudeamos con el Facebook, Moreno, que no para de hablar pelotudeces, y algún otro. Pero, aunque yo sea un genio y Moreno más genio que yo, nos faltan 30.000, o 15.000, o 5.000, o 8, lo que vos quieras. Falta eso. Entonces, ha habido una enorme fractura entre lo que era en los años 70 y esto. Con Alfonsín, con Menem, echarle la culpa a vos lo que quieras, pero es decir, Alfonsín, Menem y Cristina no hubieran aparecido si hubieran estado los dos vos, por nombrarte uno. ¿Ah? Bueno, ¿cómo se llama? El griego Tosco murió, el Macanudo murió, pero a los otros los mataron. Y junto con ellos miles, cientos, los exilados, etcétera. De alguna manera al gringo Tosco también lo mataron. Sí, bueno, está bien. Porque no pudo curarse. Y digo, John William Cook, un montón. Te digo, a ver, creo que ahora debería venir un proceso que va a ser largo. Cuando digo largo, digo de 5 años o de 50, no importa. Similar a lo que hizo Forja. Forja es el inventor de Perón. Bueno, ¿quién va a inventar otro Perón? Digo, siguiendo eso. ¿Quién le va a inventar? Massa. Máximo Kirchner. Nos está faltando todo eso. Y nos está faltando de hace 40 años, no que ayer, que se cayó un avión con 10 intelectuales. Entonces todo eso va a haber que rehacerlo. Y nos guste o no, nos merezcamos o no, estamos nosotros en particular, y ellos también, en ver de qué manera hacemos eso. ¿Ah? Entonces volviendo, me invitaron a una buena reunión para hacer no sé qué gilada, dije que no, mejor dicho no fui más,
porque es una campaña electoral. No, yo estoy intentando, un compañero rosarino, me acuerdo, que decía que había escrito un poema que comenzaba diciendo que a falta de mayores contundencias, una parejita de compañeros había salido a pegar carteles y cayeron presos. Bueno, y después sigue el poema. Pero eso de a falta de mayores contundencias, bueno, yo boludeo con el Facebook. En los 70 iba al Gran Hotel y con la moneda pintaba en la puerta del baño, le raspaba la pintura y ponía PB. Bueno, hoy tengo el Facebook. Sería muy estúpido ir al Gran Hotel a poner PB con la linterna teniendo ¿me dan bola? No me dan bola. No sé, yo es lo que sé hacer. ¿Qué quería hacer? Si hay otro que lo hace mejor, que lo haga, nos juntamos. Pero prepararse, estar pendiente a ver de que el boludo de Silvestre me diga la pelea de fulano con Mengano, y prender la tele y dice, ¿qué es el más choro acá? Porque según TN, los choros son los kirchneristas, y según C5N, los choros son los choros. Y Milei sale a decir que él no es choro, que sí que son choros los dos. Bueno, entonces lo vota Milei. Bueno, esa es la política que tenemos hoy. Ahora, la pregunta en definitiva, que no era una respuesta, pero en todo caso le he dicho, es eso. ¿Qué decimos? Que Milei se cogió dos pendejos y le dio un cargo. Ese es hablado de lo que choreó Macri y lo que choreó Cristina, no es nada. Es lo que hacen el 90% de los políticos. ¿Qué decimos? Yo creo que por ahí pasa la cosa. Tenemos que generar los Escalabrini Ortiz, los Hernández Arregui, los Abelardo Ramos, todo eso que nosotros lo tuvimos. Unos más, otros menos, unos lo entendimos por un lado, otros lo entendimos por el otro. Teníamos además el ejemplo, digamos, entre comillas, de la Revolución Cubana. Había una serie de circunstancias subjetivas que permitieron esto otro. Si salió mal o bien es otra cuestión, no importa, se perdió una guerra. San Martín no perdió jamás en el país, pero perdió guerras también, las perdió afuera. Y bueno, Belgrano perdió guerras también, y sin embargo ganaron. Era una guerra, la guerra se pierde, se gana, y la guerra de la cual estoy hablando yo está en vigencia. Y el asunto no es nada más que cantar la marcha y ponerse la escarapela en el pecho para cantar el himno fuerte y ser más patriota. Hay que ponerse a leer, ponerse a conversar, a estudiar. Y hoy en día no, los chicos, con perdón de los presentes, no leen, no saben, no hablan de política. No discuten política. Es un ejercicio. No hay un doble problema. No hay conducciones, no hay políticos que planteen los grandes problemas y los expongan para su consideración, claro, haciendo propuestas, y tampoco hay un estado de movilización o de inquietud colectiva en el pueblo, entre los jóvenes y los no tan jóvenes tampoco. Hay una especie de apatía a la cual los medios... Pero es una apatía con respecto a la política, porque hay una multitud de organizaciones, desde los defensores del bosque nativo hasta los que se niegan a que hagan la autopista en Cosquín, hasta el que joden con el lenguaje inclusive. Hay miles de organizaciones. O sea, están las condiciones, y económicamente las condiciones objetivas están dadas. Pero ¿quién reúne todo eso? Sí, ¿quién
por un lado, ¿quién le pone un contenido político para pasar a un grado superior esa disputa? Y quién además los une tras propuestas concretas para llevar a cabo, porque no hay... No. Se hablan lenguajes distintos. Por eso te digo, no te olvides que en nuestra época lo teníamos a Perón, que con sus más o sus menos, pero estaba también el Che Guevara, estaba Mao, también Nasser, hasta incluso el francés, ¿cómo se llama? Tito, De Gaulle. Tenías ejemplos a montones. ¿Ah? Pero además, en el caso argentino, teníamos ejemplos que eran valorados porque no había habido macartismo. Acá, en el peronismo no hubo macartismo. Se persiguió ideológicamente a los comunistas. Pero era 3 o 4. Al Tato lo llevan cada 2 veces por mes a la comisaría, le hacían por los dedos, lo llevan a la casa. No era persecución como es ahora, que te machaquean. ¿Va? Entonces yo creo que faltan esas condiciones subjetivas que fueron en el preperonismo todo lo que hizo Forja. Y después Perón, que por pícaro, por lo que sea, hizo lo que hizo y generó lo que generó, y eso todavía subsiste. Ahora subsiste de manera potencial. ¿Ah? En la próxima elección va a haber 7 listas peronistas. Cada cual peronista se llama peronista. ¿Ah? Acá el compañero, ¿cómo se llama? Schiaretti, es peronista. ¿Cómo le discuto yo El peronista candidato de Macri. Está bien, pero ¿con quién le refuto yo? ¿Ah? Que le voy a sacar la historia de que fue secretario de Comercio de Macri, de todas esas pelotudeces que dice ¿cómo se llama? El Silvestre. O no tanta pelotudez. No, bueno, pues te quiero decir, yo no me siento capaz, no tengo la capacidad de refutarle al peronismo, es esto, y probárselo. Él dice que es peronista y yo me la tengo que bancar, bueno, yo también soy peronista, y dale, metele, todos somos peronistas. ¿Ah? O todos somos cualquier otra cosa. Bueno, el peronismo tiene un defecto grave que proviene de una virtud. El peronismo es tan numeroso y ha llegado a ser tan representativo de las aspiraciones populares en Argentina que reproduce el espectro político e ideológico de toda la población argentina. Porque Abdel Vilas se autoproclamó peronista, el Nabo Barreiro se proclama peronista, ¿quién más te dije? Sí, un montón. Eneldín se autoproclama peronista, Rico se considera peronista, y por el otro lado se consideran peronistas, por supuesto, Firmenich, se consideran peronistas gente que está en lo que fue Montoneros, o gente que es marxista por su formación, pero que considera que el movimiento peronista es potencialmente revolucionario por su composición social. Pero te repito, en los años 70, porque es la referencia que tenemos nosotros, también había una multitud de organizaciones. Te acabo de contar, íbamos 15 a una reunión ahí en la calle Irigoyen, que estaba la JP regional ahí. Éramos 15 y había 17 organizaciones. Y salíamos de ahí y nos cagábamos a cadenazos por la patria peronista y la patria peronista. Personalmente, en el acto de la proclamación de Campo del Rosario, fue una masacre, me cagaron a cadenazo y yo cagué a cadenazo otro tanto. Y bueno, pero teníamos un propósito, una conducción. Si resultó buena, si resultó mala, 10.000 cosas podemos hacer. Pero no sé si no era la época, pero a nadie se le ocurría hablar de inclusión mediante el idioma. Pero mira qué pelotudez.
Vamos a incluir con el idioma, cambiando una letra. Y tenemos el 60% de pobreza. ¿Está? Yo respeto mucho a las mujeres. He tenido compañeras y he visto morir compañeras, así que no me vengan a hablar también de la valentía o el valor que tienen las mujeres. Pero aquí me convocó el pelotudo por nombrar a uno que era de los morenos, el Albacorral, el Manrique, ¿cómo se llama? Ahora me sale Manrique. El Enrique, bueno, allá andan boludeando con la X, con las compañeras. Bueno, está bien, ¿viste? Hay una manera de militar. Yo lo veo auspicioso porque, bueno, hay algunas inquietudes. Es espacio de disputa también, pero claro, absolutamente secundario frente a la necesidad de que pasa la gente. Claro, pero, el 60% de la gente pero no vas a tomar el poder. La pobreza, pero, el 40% que trabaja en informalidad, que no tienen asistencia médica, no tienen mutuales, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen salario familiar, ahora vos no tienen nada. Y vos defendiendo el bosque nativo. El bosque nativo lo vamos a defender cuando tengamos el poder. ¿Ah? Estos compañeros que yo conozco, varios excelentes compañeros, están peleando porque le pasa la autopista por Cojín. Pero no van a lograr ni un concejal con eso. Entonces es valiosa la actitud, pero no sirve eso. Es más o menos como la mía, que me paso el día boludeando con el Facebook. ¿Ah? Entonces, lo que debemos tener como sugerencia, algo de paciencia, pero no paciencia pasiva. ¿Ah? Entonces yo por mi parte te digo, se van a la mierda con el Moreno, con todos estos candidatos que hagan campaña. ¿No hace campaña electoral para qué? En todo caso, no voy a ir a votar. Pero si fuera a votar, votaría algún partido de la izquierda, que no sé cuál, tendría que averiguar bien cómo es. Pero si supiera que ganan, no lo voto. Pero como si en una de esas mi votito sirviera para meter un diputado más, para que vaya a echar las bolas al Congreso, yo lo voto. ¿Qué voy a votar Moreno? Para que me venga a discutir que la izquierda, que la derecha, que el nacionalismo, que el globalismo, chupame un huevo con eso, pelotudo. Me estoy cagando de hambre. ¿Sabes? ¿Qué quieres venir con eso? Pero bueno, no están. Somos nosotros, como dice Videla, no están. Desaparecieron. Desaparecido no está. No están. Entonces habrá que inventarlo. Alguien tendrá que salir. Y te digo, yo tengo esperanza, pero esa esperanza que no espera. ¿Tá? Yo creo que a mi juicio este proceso a esta altura del partido no puede terminar en otra cosa que no sea socialismo. Socialismo nacional, internacional, socialismo de abajo, de arriba, de izquierda, de abajo, pero es el socialismo, el capitalismo terminó. Muy bien. Entonces hay que comenzar a pensar para eso. ¿Para cuándo? No sé, para cuando de 30 años, si sobrevivimos a la guerra nuclear, alguien se haga cargo del quilombo no sé, en una de esas, qué sé yo, vendrá un portaaviones chino y pónganse en fila, boludo, vos para acá, vos para allá, vos preso, vos fusilado. Y que ponga vos, el orden va a venir de afuera. Que además lo pronosticó Perón cuando hablaba del continentalismo y después del universalismo. Y sí. Otro universalismo, pero bueno, y creo que la tarea nuestra de la militancia política, estoy hablando, debería ser esa, cada cual a su manera, como decía Platón, que cada uno sea griego, como sea, pero que lo sea. Entonces tenemos que hacer política. Y si ser política es hacer un curso ahí, bueno, la verdad. Pero háblele de política también, no de la tabla del 2, porque con la tabla del 2 no se come. Mejor dicho, no de la tabla del 2 sola, la tabla del 2 también.
de lo que vos decís se desprende un poco que vos ves que el capitalismo está agotado, Sí. está llegando a su fin como sistema. Escúchame, los griegos volvían matando a los cristianos con los leones y estaba Aníbal a 30 kilómetros ahí. Los romanos, perdón. Aníbal estaba a 30 kilómetros y ellos en el circo. Así estamos nosotros ahora, como si no pasara nada. Entonces, viva Pepa. En una vez quien te dice por ahí, mi ley nos aumenta 5.000 pesos la jubilación y estamos chochos con mi ley. Bueno. Faltaría más. Pero además, es decir, unos que están con las Malvinas, los otros con los puertos del Paraná. Hay gente que se está, de alguna manera, con escasa difusión, por falta de medios, y con escasa sabiduría también, pero se está moviendo la gente. Ustedes, yo los veo acá, ¿viste? Por más que si me dicen a mí venir mañana otra vez, vengo a hablar de esto, déjenme de echar las bolas con los derechos humanos, ¿verdad? Pero hay gente que está moviendo. O sea, no es que estamos como en Egipto, todos esclavos. Estamos ganando el sueldo de esclavos, eso sí, viviendo como esclavos, pero no somos esclavos. Lo importante es mantener viva la esperanza. Sí. Y que sea más temprano que tarde, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada uno, o de todos, mejor dicho, no de cada uno. Te digo, yo lo que hago es intentar demostrar que este gobierno no es peronista. Vótenlo si quieren, pero no es peronista, ¿eh? Si pierde, no es peronista, no me vengan con que perdió peronismo. Si logro que una partecita así de la sociedad se dé cuenta, yo me doy por satisfecho. Y no por aferrarme al peronismo como tal, porque el peronismo también ha cambiado, va a cambiar. Porque si vamos a volver otra vez con las pelotudeces, hoy, pelotudeces de Perón, esto no nos sirve. Hoy la cuestión es mucho más compleja, mucho más grande. De hecho, no podemos hablar del medio ambiente. En la época, en el 50, el medio ambiente no existía. Mejor dicho, existía, pero no le daban bola. No existía como elemento de debate político, claro, ni como sujeto. Por eso, pero si a Perón le decía que hay que incluir, agregándole una letra, te daban una patada en el orto, te mandábamos de vuelta donde venía. Pero vuelvo a decir, nosotros tuvimos la suerte, o la desgracia, depende cómo uno se mire, teníamos a Perón, al Che, a Fidel, Mao, la puta, si había ejemplos para tomar. Iba a un kiosco y encontraba un kiosco así, lleno de revistas y libros de política, de todas clases, desde el descamisado hasta la vanguardia. ¿Qué querías leer? Leer lo que vos quieras. Miraba la poca televisión que alcanzamos a ver y tenía tipo como Neustadt, que era un terrible hijo de puta, pero era un cuadro, era un periodista, y Grondona. Y ahora lo tenía el pelotudo este de Silvestre, y el otro el Feynman, y el Feynman del otro lado. Y quería así. Y todo el día machacando con que un motochorro acá, que al otro. Y van y a una mujer le matan el hijo y le ven, ¿qué opina, señor? ¿Qué querés que opine, boludo? Me mataron el hijo. Los choros, la policía, no sé qué, pero... Y me meten en el micrófono y preguntarle, ¿qué le parece? ¿Qué me va a parecer? Y bueno, pero eso no es casual. Si las clases dominantes han hecho siempre eso, te entretienen con la girada. ¿Sabes? Estuvimos 2 meses atrás del Mundial de Fútbol y juntamos 5 millones de tipos a la calle. 2 meses. Y discutiendo a ver si es mejor Maradona que Messi. Y en política si es mejor Cristina o Alberto, o Macri y la Patricia. Bueno, y eso es lo que te van metiendo.
que era en definitiva lo que pasó con el preperonismo, contra lo que peleó Forja. ¿Sabes? Bueno, entonces nos guste o no, tenemos que cumplir el papel que a cada cual a su manera, con las limitaciones que tengamos, hacer lo que hizo Forja. Forja empezó en el año 33, no empezó 15 días antes del 17 de octubre. ¿Ah? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, Jauretche en una carta a Perón, me parece recordar que le decía que la oligarquía no tiene muchos votos general, le decía, pero sí tiene, no tiene votos propios, pero sí tiene los votos de todos aquellos a los cuales convence acerca del modo de vida que les propone y para que ellos intenten alcanzarlo. Claro, y sí, es mi ley. Claro. Es mi ley, va a resolver todo cerrando el Banco Central. A mí no me gusta, y bueno, pero algo, me propone algo, en una de esas le sale bien. ¿Por qué me propone Macri? ¿Qué me propone Cristina? ¿Está? Cristina me propone que la salga a defender porque la están por condenar, pero que la condenen y que se vaya a contra su madre, que se exile si no quiere ir presa, que me ven hecho por los huevos de Cristina con eso. ¿Está? No hay propuesta, entonces se va a cagar sacando votos, y la izquierda también, porque te guste mucho o poco, tienen algunas cosas para hacer, por lo menos en quilombo, bueno, por lo menos quilombo, esto ni eso. El quilombo en todo caso lo tienen ahí en el ¿cómo se llama? La covacha ¿cómo se llama? Donde se reúnen el Instituto Patria. Ah. Ahí se reúnen 7, 8, 10, 15, 20, 200, no sé cuántos se dan. Ahí hay que poner un diputado en Córdoba. Yo tengo un primo en Berrotarán, pongámoslo. Ahí está. Hermano. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Te parece que hablé poco? Bueno, pero como cierre. No, córtenle ustedes, porque por ahí hemos estado disquisiciones que no tienen nada que ver con esto. Bueno. Hagan ustedes, dispongan ustedes lo que quieren. Yo cualquier cosa saco una solicitada negando todo y que me falsificaron la firma. No, yo lo que les sugiero, les pido, traten de meter la política en esto. No fuimos presos porque aparecieron 5 milicos anticomunistas. Esa es la cuestión. ¿Por qué estuvimos presos? ¿Por qué nos asesinaron? ¿Por qué nos torturaron? ¿Por qué nos violaban? Por perverso nomás. En todo caso, la perversidad está guiada por la ideología. Bueno, vamos a hablar de la ideología. Aparte por un profundo miedo